entreguen hasta, bueno, todavía están ingresando compañeros para que lo entreguen entre mañana, creo que figura 6 de mayo hoy día. Bueno, puede ser hasta mañana, hasta el sábado ya lo voy a cambiar a la fecha de entrega. Eh, Vamos a ver algunos ejercicios, los más, digamos, esenciales para el progreso de la asignatura. Entonces no nos vamos a centrar en ejercicios que no nos van a ser útiles en prácticos posteriores. Vamos a ver, solo les voy a presentar la pantalla. En todo caso, ustedes vamos, sí, a ver, Ignacio. Esperen un ratito que active la... No pueden, ustedes pueden hablar sin problema. Ignacio, ¿estás consultando algo? Ignacio Espejo. No, profe. Ah, aparecía la mano. Pensé que Ah, estaba... no, capaz que lo toqué sin querer. Perdón. Ah, perfecto. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios del TP1, la parte 2. Y si tienen alguna otra duda de los ejercicios más significativos, lo vemos. Y si tenemos tiempo, vemos algo del práctico 2, pero nos vamos a centrar en el práctico 1 y el jueves que viene continuamos con el práctico 2. Disculpen, me esperan un poquito, no encuentro bien el práctico, todavía siguen ingresando.
¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, profe. Bueno, bueno, a ver, estos ejercicios, ¿cuál es el que... hasta aquí es el práctico, la entrega del práctico, ¿no es cierto? Hasta aquí es la entrega del práctico, chicos. Sí, profe. Sí. Bueno, eh, de los ejercicios estos que tenemos arriba, el 6 y el 7, no creo que sea importante perder demasiado tiempo acá. Eh, lo que sí podemos ver, a ver, vamos a... Problema que aquí vemos muy pequeño. Pero, por ejemplo, en el caso de figuras donde parte de ellas tenemos son composición de figuras, perdón el ruido que hay en el ambiente, no estoy en el mejor lugar para dar clases, así que bueno, les pido disculpas. En la ingeniería práctica, normalmente las secciones que se emplean son de este tipo. Son secciones, por ejemplo, de T, son secciones de este tipo, o la doble T, que son una de las más usadas, es con las que ustedes se van a encontrar por ejemplo, en naves industriales, en la materia que ustedes van a ver más adelante de construcciones metálicas, construcciones industriales, son este tipo de figuras. ¿Cómo van a sacar el baricentro, por ejemplo, de un tipo de figura como esta? Alguno ya hizo el ejercicio 7A, por ejemplo, lo tiene resuelto. Tiene que calcular las coordenadas del centro geométrico. ¿Alguien ya lo hizo? Yo no lo hice, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Sí, la mayoría lo... ¿Alguien quiere que lo veamos en particular a este ejercicio? Sí, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer, ya están marcados los ejes, el Y y el X. Yo voy a dibujar un poquito más grande la figura. ¿Sí? Tendríamos los ejes Y y X. La figura aproximadamente sería así. Y sin importar las dimensiones, vamos a trabajar con la idea. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Tengan a mano lápiz, papel y calculadora. Sí, para obtener el baricentro con respecto a X, lo que vamos a hacer es separar la figura en dos rectángulos. Fíjense que ustedes cuando tienen un rectángulo es fácil, ustedes ya conocen, ya han sacado el baricentro de este tipo de piezas. El baricentro de un rectángulo está exactamente en el punto central, ¿sí? Donde se cruzan las diagonales. Entonces lo que vamos a hacer es separar esta figura en dos rectángulos. Por ejemplo, este de abajo y el segundo que nos quedaría arriba, ¿sí? Tienen que tener cuidado en las dimensiones de usarlas bien. Entonces las dimensiones acá de 300 milímetros hay que restarle los 30 milímetros de espesor. Si no estoy viendo mal, acá tenemos 30 milímetros y de aquí, ¿sí? Desde arriba hasta abajo tenemos 300 milímetros. Entonces nos quedarían 270 milímetros desde este extremo hasta el borde del rectángulo inferior. Entonces, este rectángulo que tenemos aquí tiene el baricentro aplicado
a la mitad de los 270. Quiere decir que desde este punto hasta abajo, hasta acá, si tienen calculadora, lo hacemos. 270, fíjense, si me van entendiendo, acá tienen 300. Disculpen el pulso. Menos 30 milímetros, nos quedan 270. Al ser un rectángulo, el baricentro de esta pieza está a 270 sobre 2. Por lo tanto, hasta el eje X de referencia, recuerden que siempre usamos ejes de referencia, estaríamos en 270 dividido 2, o sea, 135 más 30. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? En este lugar. 165. 165, exactamente, ¿sí? Ahí tenemos 165. Quiere decir que el baricentro parcial de esta semi-área, ¿sí?, que es parte de toda la figura, está a 165 milímetros del eje de referencia. La segunda pieza que tenemos aquí abajo también es un rectángulo y por lo tanto su baricentro está también en el medio de la figura. Por lo tanto, desde aquí, hasta el eje, nos quedan 15 milímetros. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aplicar el producto de áreas por sus distancias, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los productos de las áreas por las distancias respectivas dividida en la sumatoria de áreas totales. Entonces, ¿cuánto es igual el área total? ¿Alguien la tiene? Tenemos 270 por, también el espesor es 30 milímetros. Entonces son 270 por 30 milímetros. Digamos que este es el área 1 y este es el área 2. ¿A cuánto es igual el área 1? 8100. 8100, que serían los 30 por los 270. 8100. Y el área 2, van a ser 30 por este ancho. ¿Cuánto es de aquí hasta acá? ¿Cuánto tenemos? 200 milímetros. Entonces serían 200 milímetros por 30 milímetros. Son 6.000. 240. Ah, son 240. 240 por 30 milímetros. 6300. ¿Perdón? 7200. 7200. La suma de eso nos da 15.300, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ese es el área total y eso es en milímetros cuadrados. Ahora bien, también, por eso lo hemos separado las áreas. Tenemos la primera área, el área 1 y el área 2. Entonces, la distancia IG, ¿sí?, estará en algún punto, ¿sí?, no sabemos, entre estos dos baricentros posiblemente. Es decir, lo que estamos queriendo obtener es la distancia primero IG, ¿sí?, a ver cuánto nos da.
Entonces, IG es igual al área 1 . ¿Qué harían ahora? ¿Recuerdan esto? Por la distancia del eje AI. Por la distancia, ¿sí?, del eje, es decir, hasta X, que es el eje de referencia con el cual estamos trabajando, que son 165, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más 7200 ¿por cuánto? ¿Por cuánto va multiplicado? ¿Por qué? Por ¿Por 15? Por 15, exactamente. Y todo eso va dividido por por el área total. Fíjense que es la misma definición que tenían ustedes para calcular baricentros. Es decir, por ejemplo, aquí IG es igual a la sumatoria de las áreas I por las distancias I dividido la sumatoria de las áreas, es decir, el área total. Esa definición es la misma que teníamos cuando veíamos figuras de cualquier tipo, nada más que en vez de sumatoria teníamos integrales. Pero es la misma definición para calcular baricentros. ¿Cuánto les da entonces IG? 94,41. 94 con 41 Sí, profe. con 41 milímetros. Quiere decir que desde el eje X hacia arriba, IG vale 94 si está en alguna posición por aquí, ¿sí?, a una altura de 94,41. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No está, No, profe. bueno, no estará perfecto. No estará muy en escala, pero bueno, digamos que está ahí. Ese es el eje, ¿sí?, por donde está el IG. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero desde el eje Y tomado como referencia, es decir, las distancias X. Lo que voy a hacer es borrar solamente esta parte, ¿sí?, así nos quedan todavía las áreas que todavía nos sirven. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, las distancias desde aquí, desde el eje Y de referencia, hagamos hasta el primer, en este caso es el segundo, desde el eje Y de referencia hasta el primero, es de 240 dividido 2, es decir, de 120. 240 dividido 2, 120. Y la distancia al baricentro, ¿sí?, al baricentro del primer rectángulo es igual a 240 menos 15. ¿Entendido? Porque esto está justo a la mitad de los 30. De aquí hasta aquí hay 15, ¿sí? Ahí tenemos 15, correcto. Y como de aquí hasta ahí tenemos 240 menos los 15, nos quedan 240 menos 15. Es decir, a ver, 225, ¿verdad?
¿Está bien? Sí, profe. Así que hacemos lo mismo. Vayamos multiplicando y ustedes me van diciendo. XG va a ser igual ahora al área 1, 8100, multiplicado por los 225, más el área 2, que es igual a 7200, multiplicado por 120, ¿correcto? Todo eso dividido los 15.300. Y eso da todo en milímetros. ¿Cuánto les da eso? Ciento setenta y 175,59. Entonces les da 165, 75. perdón, 175,69 59. o 79, 59. perdón, 59. Bueno, entonces, a la distancia de 175, ¿sí? Digamos que estamos por acá, no sabemos, pero más o menos a esa distancia, por decir, si ustedes después lo pueden dibujar en escala, es decir que tenemos a esa distancia de 175, ¿sí? Supongamos que tenemos aquí, tenemos el X que, por lo tanto el baricentro estará donde se cruzan ambas distancias, ¿sí? De hecho tendría que estar el baricentro cuando ustedes hacen, ahí por ahí el IG tendría que estar un poquito, lo dibujé demasiado alto, ¿sí? Tendría que estar más bien medio tirando por aquí el baricentro, ¿sí? Cuando ustedes sacan baricentro, lo primero que tienen que hacer una vez que han obtenido es mirarlo físicamente si es consistente. Es decir, siempre va a estar cercano a donde hay más concentración de áreas. ¿Entendido? En este caso es esta esquina. Acá está la mayor concentración, ¿no es cierto? En este lugar está la mayor concentración de áreas, así que debería de estar por ahí cerca. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, Bueno, profe. ¿sí? Profe, en el 7B habría que descomponerlo en el rectángulo y el triángulo, ¿no? En 7B exactamente. ¿Y cómo sería para el baricentro del triángulo? A ver, veamos. Tenemos, borremos esto, ¿sí? Una aclaración que le podría decir antes de pasar este otro ejercicio es que nosotros hemos tomado así, ¿sí? Las áreas, pero ustedes eligen, ¿no es cierto? En vez de así podríamos haber tomado esta hasta abajo, ¿sí? Los 300 milímetros y aquí tomar los 240 menos los 30, ¿entendido? Es decir, ustedes eligen cómo hacerlo, ¿correcto? Hay más de una manera de hacerlo. Bueno, pasemos ahora a este otro ejercicio. Lo voy a ampliar acá para trabajar mejor, pero básicamente ustedes tienen un rectángulo acá, ¿sí? En este caso es más sencillo usar esta representación y tienen aquí el triángulo. El triángulo es una figura que también se usa mucho en la ingeniería y por lo tanto ya se tienen y en otras áreas, entonces se tiene ya conocimiento del baricentro, ¿sí? No hay que andarlo calculando a cada rato. Como siempre, este está en el cruce de las diagonales, ¿sí? En el centro del rectángulo. Y el triángulo está a 1/3 de las bases. Es decir, que el baricentro del triángulo, si esto es, a ver, aquí mide, aquí son 30 milímetros, ¿no es cierto? De aquí, a ver, vamos a usar este, de aquí
hasta aquí son 30 milímetros. Por lo tanto, de aquí hasta acá tenemos 10 milímetros. ¿Entendido? ¿Sí? Y lo mismo, ¿sí? La altura del triángulo es también de 30, ¿no es cierto? De aquí hasta aquí son 30. Por lo tanto, acá también tenemos 10. ¿Sí? Entonces, con esas dimensiones, tenemos este baricentro y tenemos este otro baricentro y procedemos de la misma manera que habíamos hecho aquí. Nosotros teníamos este baricentro y este otro baricentro. ¿Sí? ¿Es necesario que lo hagamos? ¿O lo entienden ahí? ¿Está bien, profe? Está bien, profe. La pregunta era dónde está el baricentro del triángulo, ¿no? Bueno, perfecto. Al pelo. También pueden hacer por diferencias, ¿sí? De áreas. Si ustedes tienen, por ejemplo, voy a borrar acá, digamos que ustedes tienen una figura como esta. Este color es feo. Digamos que tienen una figura, un tubo de pared delgada, que también es muy usado en la ingeniería. Entonces ustedes tienen un tubo de pared delgada y por lo tanto, fíjense que es la suma de un área maciza menos un hueco. ¿Sí? El hueco tiene área negativa. Es decir, tienen toda el área por afuera, digamos que esto es A, esto es B, y este es el espesor E. Entonces, si bien aquí el baricentro sigue estando en el medio, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, que el hueco esté corrido. Digamos que el hueco, ¿sí? Hay parte maciza aquí abajo. Entonces, el baricentro en la parte llena, que es todo esto que es lleno, el espesor, etcétera, ¿sí? Tendrá justo al medio, ¿sí? A sobre 2 y B sobre 2 estará el baricentro del macizo. La parte hueca estará, ¿sí? A una distancia que es justo las diagonales de la parte hueca. ¿Sí? Estará por aquí, ¿correcto? Entonces, de la misma forma que hicimos este ejercicio, exactamente igual, nada más que, por comenzar, el área total va a ser A por B menos, ¿sí? El hueco este, que será, no sé si esta distancia es, le llamemos que todo esto de acá hasta aquí esté, entonces el área del hueco será A menos 2 veces el espesor por B menos el espesor menos T. El producto de eso le va a dar el hueco. Entonces proceden de la misma manera que hicimos acá, salvo que donde aparece el hueco va con signo negativo. ¿Entendido? Y el área que se considera, lo que es el área total, naturalmente es solamente la parte con material. Es la parte que es rellena, ¿sí? Es todo esto y la parte. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Entienden lo que les quise decir? Bueno, quiere decir que los huecos los pueden tratar de esa forma, ¿sí? En vez de estar separando, porque si no la otra forma es separar en este rectángulo, acá hay otro rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo, un montón de operaciones, aquí otro rectángulo, son 4 operaciones distintas, 5. En cambio, considerando como huecos, son 2 operaciones en este caso. Bueno. Profe, ¿puede ¿Sí? repetir cómo se calcula el hueco?
con el hueco, a ver, es bastante útil esto del hueco porque también le va a servir para calcular inercias en perfiles con huecos, ¿sí? Ahora calculamos baricentros, pero cuando calculen momentos de inercias, es algo que van a necesitar hacer, digamos, flexión, le va a ser útil aprender a calcular con huecos. Es sencillo. A ver, tomemos ese ejemplo. Tenemos este, ¿sí? Y digamos que el hueco está acá. El hueco, ¿sí? Es falta de material. Y aquí estará el baricentro. Por el otro lado, tenemos que, bueno, este no me salió muy derechito, pero bueno, sepan disculpar. Por el otro lado, ustedes van a tener esta otra pieza, ¿sí? Primero de todo la van a considerar como si fuese masiva, ¿entendido? Como si fuese un rectángulo así, menos, ¿sí? Un hueco, ¿sí? Que va ahí arriba, menos el hueco ese, ¿sí? Por afuera estaría toda la pieza real. Entonces, colocamos como siempre el sistema de eje. Este es Y y este es X. Entonces tenemos, si esto es A y esto es B, el área total, ¿sí? Y supongamos que todo esto es espesor, le llamemos, aquí tenemos E, aquí tenemos E, aquí tenemos E. Mientras que aquí hasta aquí le llamemos T. Entonces, el área total, vamos a poner, a ver, aquí arriba, el área total va a ser igual a B menos A menos 2 veces E. ¿Entienden eso? ¿Sí? Esta distancia. Es A, que es esto, menos este E y menos este E. Me da esa distancia. Y esta otra distancia que está aquí es B menos E y menos T. Y de ahí, de la suma esta, ¿sí? Este es positivo y este es negativo, de ese producto y esas sumas, ustedes obtienen el área total. ¿Hasta ahí entienden? Supongamos que, ¿sí? Hasta ahí van entendiendo. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, esta distancia es B sobre 2. Es el baricentro de la pieza como tomada como si fuese maciza. ¿Sí? B sobre 2. La otra, aquí, bueno, habrá que sacarlo. Es sencillo de sacar, no vamos a dar tiempo, pero fíjense, sería el T, la distancia T, más, fíjense que esta distancia que está acá, ¿sí? Es B, esta que está acá, sería B menos E menos T. Sería esta acá. Sobre 2 más T. ¿Entendido? Que esta distancia que tenemos acá es B menos E menos T, ¿sí? Más T. ¿Correcto? Esa es la distancia hasta X. Y bueno, teniendo, esta va a ser el área 1, que es positiva. Esta será el área 2, que es negativa. Así que IG es igual a área 1 por B sobre 2 menos el área 2, que ahí ya está expresado, por esta distancia le llamemos, no sé, T, ¿entendido? Por T. Entonces negativa, dividida el área total que ya la hemos sacado.
¿Entienden? Y es de esa forma que se pueden calcular huecos. ¿Alguna duda? Ahora sí, profe, gracias. Profe, Bueno, profe, sí, disculpe, el área total, el AB menos, si le restamos esa área que usted plantea, ¿no le estaríamos calculando el área roja nomás? el área roja, a ver. Eh, no, o sea, A por B este es A, ¿sí? Eso sería toda la puerta. Claro, es toda la puerta A por B, es todo esto. Todo esto es A por B, Claro. ¿sí? Y Ahora, lo que le A restamos, es A menos 2E, A menos 2E es esto. B menos E, o sea, todo esto es B, menos E y menos T, que es esto, me da esto. Si yo multiplico esto por esto, obtengo toda esta área, que es el hueco, y se la estoy restando. claro. No, pasa que yo lo entiendo como que el hueco solo sería E por E. Mm, no, perdón, sí, capaz que está, por ahí no se entiende el dibujo, pero E es el espesor, el E, este pedacito chiquitito, Claro, el borde de ¿entendés? la puerta. Sí, Sí, es como un marco, el marco de espesor E, le llamé. Y después tenemos este valor T, que va desde el borde hasta donde comienza, no sé, la ventanita de la puerta. ¿Entienden? sí. ¿Sí o no? No, sí se entiende, el tema es que no entiendo por qué le resta esa área. Porque es un hueco. ¿Nunca viste Claro, un pero al tubo? hueco, sí, Claro, una sección hueca. ¿Nunca viste un tubo metálico de esos estructurales? sí, Por ejemplo, en mecánica es muy común tener piezas con huecos porque para quitarle peso, ya que esa zona no trabaja, no genera, no toma esfuerzos, entonces es masa muerta. Ustedes van a encontrar muchas piezas o ejes, inclusive huecos. Y en ingeniería hay muchas piezas que son así huecas. No sé si me entendés, no, sí, ya lo sigo, ya lo sigo. ¿sí? Sí. Es decir, vos tenés, ¿nunca viste estos perfiles así, que son huecos? Con lo que se hace, no sé, las patas de la Claro, silla, por ejemplo. corte Ah, transversal, digamos. ¿sí? Bueno, este, cuando está en el medio, todo, entonces no tiene sentido de ponerse a hacer todo esto, uno ya sabe dónde está. El problema es cuando el hueco está desplazado del centro, entonces ahí hay que hacer cosas distintas. Si ustedes tienen, por ejemplo, una pieza que es así, ¿sí? Y pueden tener el camino de considerar esto así y acá hueco, ¿sí? Y va a ser el mismo razonamiento que este. Ahí tiene el baricentro de esta pieza, de la otra, es el mismo razonamiento, ¿sí? Es decir, donde hay huecos, yo lo tomo como área negativa durante el producto que está aquí arriba, la sumatoria de producto, y abajo me aparece el área real total. Por ejemplo, en este que yo les dibujé acá, el área real total es esta, y hasta ahí. Nada más que en vez de hacer cosas, sí puede ser más complicada digamos que el hueco está acá y esta pieza llega hasta acá, sí. ¿Sí? Esta también es una pieza muy común en ingeniería, la C.
Entonces, en vez de estar separando en 3 rectángulos, lo que hago es considerar este hueco que tiene su baricentro aquí. Considerar el rectángulo, todo el rectángulo, como si fuese macizo, y tendrá su baricentro por aquí. Y procedemos de esta misma forma. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, sí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Es un Sí, pasa que yo procedimiento. pensaba que, claro, acá lo que pasa es que no tenemos las dimensiones de los lados del hueco. Entonces, bueno, Que por la eso me hemos sacado. confundía. Ah, claro, pero están todas las dimensiones. La hemos sacado. En función de los espesores, hemos deducido estas dimensiones. ¿Sí? Si están No, claro, eso presentes, sí. ¿me entendés? Claro, vos nunca, normalmente en los problemas, inclusive de la vida real de la ingeniería, nunca tenés todas las dimensiones ya dadas, sino que tenés algunas dimensiones y las otras son dependientes de esas dimensiones. ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto, profe. Se entiende. al pelo. Fíjense que este caso también podría ser similar. No lo vamos a hacer porque no tiene sentido ponerse a integrar. Pero fíjense que este sería, este se lo puede tomar a este pero al 6b, y hago esto así. Fíjense, es como si tuviesen este triángulo de altura h minúscula, digo B creo que es, ¿no es cierto? Todo este triángulo, y a ese le tenemos que restar la parábola. Esta parábola así, ¿sí? Entonces el triángulo que tenemos arriba viene por aquí. Si nosotros al triángulo total le restamos lo que tenemos acá abajo, finalmente lo único que nos queda, nos va a quedar simplemente la figura esa. ¿Sí? Nos queda eso y la parábola. ¿Entienden? Sí, ¿Correcto? sí, profe. Profe, ahí para hacer Sí. para hacer la integral vamos a tomar de cero hasta la resta de las dos rectas. ¿Cuál recta? A ver, ¿cómo decís? O sea, a eso hay que resolverlo con las integrales, ¿o no? A ver, esperar. Claro, este caso, o sea, este caso que estamos viendo acá, el 6b, ya hay que integrar. ¿Sí? De todas formas, fíjense que ustedes el triángulo no es necesario porque ya lo tienen al baricentro y conocen, ¿sí? Solamente tendrían que hacer la integral de la parábola, a menos que ya tengan alguna fórmula que le entregue el área de la parábola, ¿sí? Y el baricentro. Si no, van a tener que sacar de la forma, típica. A ver. eh, Es decir, ustedes lo que tienen que hacer de forma, digamos, por ejemplo, para el IG va a ser igual a la integral de áreas, ¿sí? Por la función en I, diferencial de área, dividido la integral, ¿sí? Diferencial de área. Es la misma cuando tenemos figuras que ya no son, digamos, tan sencillas, que no son conocidos sus baricentros, y bueno, hay que integrar, no nos queda otra. Correcto, al fin y al cabo esto es una sumatoria.
¿Está claro? Nada más que en este caso, por ejemplo, tendríamos el IG podría ser igual al área del triángulo, por, si estamos sacando el IG, V sobre 3, menos la integral de la función en I ¿sí? De la función que tienen ahí, f de I, la que se corresponde, que es la de una parábola, kx al cuadrado, ¿sí? F de I, diferencial de área. Todo eso, el área total, que va a ser lo mismo, el área del triángulo, menos el área que saque, ¿sí? De la integral esta, diferencial de área. ¿Sí? Que ahí aparece por supuesto, una función. X por Y, si ustedes, como hacen en análisis, no nos ponen a perder tiempo ahora, pero eso de análisis, ustedes ya hicieron análisis 1. ¿Sí? Esta es una forma más sencilla porque ya lo conocemos al triángulo y nos volvemos a aprovechar del hecho de restarle cosas. Estamos armando un hueco ahí, esto vendría a ser un hueco. ¿Entienden? De una forma. De todas formas, no pierdan tiempo con estas, porque dentro de la materia no vamos a... Esto es simplemente para recordar, para aplicar lo que ustedes veían en análisis. Háganlo ahora, pero tampoco pierdan demasiado tiempo. ¿Entienden lo que hice aquí? ¿Sí? Fíjense, una mezcla del procedimiento anterior, este bien sencillo que estábamos usando, o con huecos, con la definición de baricentro, de centroide. Después está la fórmula para XG y ahí obtenemos las coordenadas del centroide. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que puse aquí yo? Bueno, lo otro es integrar, no poner a colocar la función y ponernos a integrar ahora porque no vamos a terminar más. Pero es así sencillo. Y si para terminar el práctico se tiene que poner a hacer esto, no lo hagan. Yo prefiero que sigan con los otros ejercicios. Ya con resolver este y este que es muy práctico y que son figuras que pueden aparecer en ingeniería, bueno, ya tienen, es acá y listo. Es un tercio, punto. Sáquenlo, háganlo una vez empleando la definición, ¿sí? De baricentro con las integrales, pero háganlo en una sola altura y listo, y después ya se van a dar cuenta que está un tercio. Bueno, vamos a limpiar esto. Veamos, después vuelvo para poder dibujar. Esto sí me interesa. Calcular la resultante de cargas distribuidas siguientes, citando la distancia de su recta de acción. Aquí es simplemente reconocer figuras geométricas que vienen trabajando. De nuevo, encontrar cargas parabólicas en la ingeniería es muy difícil. Tendría, por ejemplo, se puede encontrar cargas parabólicas en un tanque de agua sometido a acción dinámica. Por ejemplo, un sismo, durante un sismo. Y para eso las normativas especifican bien cómo serían las cargas. Entonces el líquido al moverse dentro del tanque toma en la superficie una forma parabólica cuando va de un lado hacia el otro. Pero esto que están viendo acá, ¿sí? Esta figura que están viendo acá, como gravitatoria, en la naturaleza es medio raro que uno se encuentre con algo parabólico así.
¿Qué van a hacer? La van a tomar recta. ¿Sí? Entonces a esta la vamos a tomar recta. Vamos a comenzar con el 8A. El 8C, si no pueden terminarlo, no lo hagan. ¿Sí? Después van avanzando. Antes de entregar es preferible que lo entreguen al ejercicio, al práctico, y después hacen una sobreentrega de los ejercicios estos que son más largos, como el 8C. En este caso, para calcular la resultante de carga distribuida es muy sencillo. Vamos a ver, perdón. Voy a ir al modo presentación, así puedo dibujar. El ejercicio. Sí, esto ya van a ver, se llama viga en ménsula. ¿Sí? Aquí está una viga. Está empotrada, por ejemplo, en un muro. Y tiene una carga. Fíjense la forma de la carga. Yo ya la voy a desarmar. ¿Sí? Si yo no conozco las fórmulas del baricentro de figuras más complejas, y las separo en figuras sencillas. Fíjense que aquí tenemos una altura. ¿Sí? Este dice 4. Tenemos 4 toneladas por metro. O kilonewton. A ver, ¿está en newton o kilonewton esto? Toneladas. ¿Por qué han puesto toneladas? Bueno. Pónganle kilonewton, ustedes, como si fuesen kilonewton. Entonces, el valor acá comienza con 4 kilonewton. ¿Sí? La carga esa es así. Comienza con 4 kilonewton por metro. Sube hasta 6 kilonewton por metro. Se mantiene constante y luego baja. ¿Sí? Esa es la variación, la ley de variación de esta carga. Entonces, ¿qué podemos hacer? La podemos separar, fíjense. La separamos en este triángulo, en este rectángulo, y a este que es un trapecio lo podemos separar en un rectángulo y en un trapecio. Perdón, en un rectángulo y en un triángulo. El rectángulo, como sabemos, el baricentro está donde cruzan las diagonales. El triángulo está a 1/3 de las bases. El rectángulo está donde cruza las diagonales, en el centro. Y para este triángulo lo tenemos a 1/3. Entonces, desde aquí hasta acá será, por ejemplo, 1 metro. ¿Sí? A ver, porque esto viene hasta acá. Y hasta acá tenemos 2 metros. Esto es 1 metro. Esta distancia de aquí hasta acá, ¿sí?, es 2/3 de 2. Es decir, 4/3, ¿sí?, de metros. ¿Correcto? ¿Sí? Porque está de aquí hasta acá, hay 1/3 de toda esta distancia. Por lo tanto, esto, exactamente, son 2/3. Este que viene hasta acá son 2 metros más 50 centímetros, 2,50. Y este que está acá son 2 metros más 1/3, más 0,33. Es decir, que son 3,33. ¿Me van siguiendo? Esto sería 2,5. Si es que no le he errado. Y acá tenemos, en las sumas, y aquí tenemos 3,33. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Como son cargas gravitatorias, es decir, verticales, ¿sí?, las cargas gravitatorias son siempre verticales, entonces ya no nos interesa los baricentros para el otro lado, si bien en este caso justo coinciden, ¿sí? Correcto, este es el eje Y y este es el eje X.
Solamente nos interesan estas distancias, ¿sí? De aquí hasta acá, esas son las distancias que me interesan. No me interesan las distancias para arriba porque estamos trabajando con fuerza en esa dirección. Así que ahí ya tenemos por dónde pasa la resultante de fuerza de cada uno de esas cargas distribuidas. ¿Cuánto valdrá esta? A esta le llamemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale la resultante para 1? Para la carga distribuida 1. Esa carga distribuida 1, cuyo centro de gravedad, cuya baricentro pasa a 1 metro, tiene una resultante que es igual a los 4 kilonewton metro, ¿sí? Le hemos cambiado tonelada por kilonewton, por, ¿sí? Base por altura. La base del rectángulo es de 2 metros, ¿sí? De aquí hasta acá tenemos 2. Entonces, ¿cuánto vale la resultante? Fíjense, esta carga es kilonewton, ¿sí? Son 4 kilonewton por metro. Estos son 2 metros. 8 Si kilonewton. multiplicamos 8 kilonewton, entonces esta primera resultante, R1 vale 8 kilonewton, ¿sí? ¿Cuánto vale? Usemos la misma distancia, la siguiente. Fíjense que la altura desde acá hasta abajo, ¿sí? Son 6 kilonewton metro. 6 menos 4, que va de aquí hasta acá, quiere decir que aquí me quedan 2 kilonewton metros. Quiere decir que esta altura son 2 kilonewton metros. Acá tenemos 2 kilonewton metros. La distancia sigue siendo 2 metros. ¿Y a dónde estará la resultante? ¿Dónde dijimos que va a estar la resultante? A 1/3. A 1/3 de aquí y 2/3 del Multiplicada otro por lado, ¿no es 2. cierto? 2/3 de 2. Exactamente, 2/3 de 2, es decir, 4/3 medio, 4 dividido 3, ¿cuánto da? 1,33, ¿o estoy loco? ¿Sí? Bueno, da 4 Sí, tercios, 1,33. 1,33, ¿eh? La distancia de acá hasta acá es 1,33, ahí va a estar aplicada. Y la resultante R2 es igual a 2 por 2 dividido 2, ¿no es cierto? ¿Sí? El área 2 es kilonewton. igual a 2 kilonewton, ¿sí? Fíjense que el área de la carga es la resultante. El área de la carga es la resultante. Lo mismo hacen para las otras dos figuras, ¿entendido? ¿Sí? ¿Correcto? Ya para la figura, la siguiente figura, la 3, esta va a estar a esta distancia, pues está desplazada, esto está acá, esa distancia son 2,50, habíamos dicho, la resultante está justo ahí en el medio, y R3, ¿a cuánto será igual R3? ¿Cuánto será? Fíjense que de aquí hasta aquí, ¿cuánto es?
1, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Es 1. ¿Y la altura de cuánto es? De 6. Entonces la resultante es 1 por 6. 6 kilonewton. Ubicada a 2,5. ¿Sí? Esta está ubicada a 1 metro, esta a 1,33 y la otra a 2,5. Y el último triángulo está ubicado por acá. Y desde este punto, ¿sí?, que es el baricentro, hasta el eje de referencia, ¿sí?, tenemos 3,33. Y la resultante, ¿sí?, acá tenemos que es 1 metro. ¿Y de cuánto es la altura? De 6. De 6, exactamente. ¿Sí? Así que la resultante 4, que pasa a 3,33 metros, es igual a 6 kilonewton. Pero es un triángulo, Ahí lo profe. tienen. ¿Cómo? Pero es un triángulo. Ah, perdón, Serían muy 3 bien. kilonewton. Ah, ahí también atento, muy bien. Entonces, Entonces, esto profe, sería, en el triángulo anterior también cambiaría. ¿es que no lo dividí por 2? Creo que no. Me olvidé. No, sí, lo Ah, no, dividió. me olvidé. Sí, porque es Claro, sí, porque 2 2 la por 2, altura, 4. 2 metros y dividido 2 es 2. No, exactamente. Sí, aquí ya la hora, uno está apurado por irse, ¿viste? Profe, ¿por Eso qué les... era 1 en el cuadrado? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Perdón? era 1 en el cuadrado, digo? La base. No, porque la base es 1. Fíjense en el ejercicio. Ahí lo De veo. acá hasta acá tienen 1 metro nada más. ¿Sí? Ah, bien, no Ahí lo está, tengo, pues. Bueno, ahora me explico, profe, gracias. ahí está, sí, es un dato, digamos. ¿Sí? Eh, Esto que yo acabo de cometer, este error, bueno, yo los entiendo, pasa, por ejemplo, en los parciales, cuando le queda poco tiempo por hacer y suele uno errar así por estar apurado. Siempre hay que estar atento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pedía? Calcular la resultante de las cargas distribuidas siguiente citando la distancia de su recta de acción. Eso es lo que hicimos, ¿sí? ¿Entendido? Lo que hicimos. Estas son las resultantes de cada una de esas fuerzas. Para sacar la fuerza total es la suma de todas esas fuerzas, y para sacar la distancia, es decir, la recta de acción de esas fuerzas, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo, profe? Aquí nosotros hemos logrado sacar las fuerzas individuales, ¿no es cierto?, de cada una de esas áreas. ¿Sí? Hicimos lo mismo que hicimos acá con áreas, lo hicimos ahora con fuerzas. Fíjense que las fuerzas son equivalentes a cada una de esas áreas. Entonces, si yo quiero obtener el baricentro de estas áreas, ¿se acuerdan qué hacíamos? La sumatoria del área por las distancias dividida a las áreas totales, el área total. Ahora yo les pregunto, tenemos este ejercicio, ¿sí?, esta barra que tiene esta carga que hemos dibujado acá, que viene así, que viene así, que viene así, que nosotros lo hemos separado en esto así, porque nos convenía. Hemos obtenido esta primera resultante, esta otra resultante con sus valores. Acá hemos obtenido 8 kilonewton. Para el triángulo de arriba hemos obtenido 2. Para el siguiente rectángulo 6. Y para el último triángulo 3. Ahora esas son las fuerzas, están representando a
todas esas áreas de cargas, de fuerzas. Tenemos la distancia de cada una. Entonces, si nosotros a la figura esa ya final, ¿cuál es la idea? Quiero encontrar de todas esas fuerzas el baricentro. ¿A dónde va a estar ubicado el baricentro y la fuerza total? ¿De cuánto es fuerza total? F total, ¿cuánto es? 19 kilonewton. 19 kilonewton. No estoy poniendo las unidades. Y esta es la distancia que necesitamos conocer. Estamos generando un sistema equivalente. Esto es importante porque esto nos permite después hacer operaciones. Para eso hacemos estos ejercicios. Porque más adelante, aunque me salió fea la flecha, porque más adelante necesitamos sacar resultantes para poder operar. Entonces esta resultante de 19 y está ubicada a algún XG. ¿Cómo obtienen ese XG? Por Bariñón, puede ser. Exactamente. Miren, sencillo que es. Ustedes ya tienen, no lo vamos a poner a escribir, pero vendría a ser XG igual a 8 por 1 metro, ¿sí? Porque estaba aquí a 1 metro. Más 2 por 1,33. Más 6 por 2,5. Más 3 por 3,33. Dividido todo eso 19. Y ahí obtienen el XG. Hagan, ya que están, saquen el valor de XG. ¿Cómo sería el XG, profe? Sería 8 kilonewton, ¿sí? Por su distancia, 1 metro. Más 2 kilonewton, que es la del triángulo, por 1,33. Más 6, que es el siguiente rectángulo, por su distancia, que es 2,5. Más 3 por 3,33, que es la del último triángulo. Todo ese valor, toda esa sumatoria de productos, dividido la fuerza total, que sería el equivalente al área total. Entonces, dividido 19 kilonewton. $1,87 me está quedando, profe. No sé si a la otra le debo. Entonces, 1,87 tendría Sí, que ser un 1,87, 1,88. 1,87, 1,88. Puede ser porque el 8 es grande. Sí, entonces le está dando XG igual a 1,88, digamos, por ejemplo. ¿Eh? Después lo revisan. ¿Correcto? Entonces ustedes han reemplazado todo este sistema que tienen acá. ¿Sí? Primero han delimitado cuáles son las fuerzas, han aplicado Bariñón con la distancia y llega un sistema equivalente. ¿Correcto? Y con esa fuerza ya pueden determinar los valores de las resultantes, las reacciones, que es lo que están sacando en el práctico 2. ¿Sí? Ya han empezado con reacciones de vínculo. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, cuando Bueno. tenemos el tema de cuando descompusimos el primero en un rectángulo y un triángulo, ¿hago dos fuerzas o aplico Bariñón Claro. y saco una sola resultante? No, fíjense que yo no las he cambiado, las he dejado individualmente, porque después compongo todo, si no me perder más tiempo. Esa era tu pregunta.
no es necesario componerlas a estas dos primero. No, las dejo individual, las separo a toda la figura que tengo, las separo en figuras conocidas, es decir, en triángulo y rectángulo, que son fáciles de operar. ¿Sí? Claro, porque yo había sacado las 19 toneladas, pero no sabía Sí. cómo sacar vendría a ser la fuerza resultante de ese trapecio. Entonces lo divido en el triángulo, en el rectángulo y saco dos fuerzas. Es que no entiendo, ¿que hay algún punto que diga eso? Porque dice calcular la resultante de las cargas distribuidas siguientes citando las distancias de su recta de acción. Esto es lo que hicimos. La resultante de las cargas distribuidas sale 19. ¿Sí? Y la distancia, la recta de acción, 1,88. Ese es todo el ejercicio. ¿Sí? Bien, profe. Sí, ¿Cuál sí, es ¿sí? No es necesario operar de forma independiente el 8 con el 2. No dice, después que dicen a punto A, No, porque yo desde estaba el punto... pensando más en un parcial, si nos llegan a dar una figura así, cómo sacar, digamos, Ah, la carga resultante, digamos. de estos dos nada más, del triángulo y el Claro, rectángulo, por exactamente, de ejemplo. esos dos. Claro, entonces en ese caso la fuerza total sería 8 más 2, 10, ¿sí? Y solamente tendrías 8 por 1 más 2 por 1,33, dividido los 10, ¿sí? Y ahí obtendrías una fuerza resultante para esas dos cargas, estaría por acá, por ejemplo. Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Ahora sí, profe. Ahí. Es lo mismo que si vos obtuviese o recordás el área del baricentro, la fórmula del baricentro del trapecio, ¿sí? Pero uno nunca se la acuerda y le puede errar. Yo creo que así es más sencillo. Bueno, eh, voy a borrar, continuemos, así ya está haciendo tarde. Bueno, de la misma forma van a hacer esta otra figura. Lo que sí, esta parte parabólica, no pierdan el tiempo con esto, tienen que anda integrando. Hagan un triángulo y listo, ¿entendido? Sí. Trabajen con triángulo. Hay fórmulas de integración para parábolas que son fáciles de, no tienen que andar integrando, pero tómanlo en triángulo y listo, para practicar, ¿sí? Bueno, el 8C lo vamos a dejar, pero bueno, este es fácil, qué sé yo, estos son 2 toneladas, 2 kilonewton metro, ¿sí? Están aplicados al medio, quiere decir que aquí tenemos el resultante, aquí tenemos momento y esta fuerza, ¿sí? Y aquí tenemos también esta fuerza horizontal, y alrededor del punto A tenemos esta distancia, ¿sí? El par no produce fuerzas, tenemos momento nada más, porque las fuerzas se anulan entre sí, ¿correcto? Porque un momento puede ser reemplazado por un par de fuerzas así, ¿sí? A una distancia tanto. Si esto es el momento igual a un valor, ¿sí? El momento puede ser igualado a, es una fuerza por una distancia, donde esto es D, esto es F y esto es F. Entonces, si ustedes reemplazan por cualquier fuerza F y la distancia correspondiente para que les dé 3 kilonewton metro o 3 toneladas de metro, lo reemplazan por ese par de fuerzas, se anulan las fuerzas, ¿sí? Es para que poner en evidencia que esto no hace nada en este momento. ¿Entendido? No aporta resultantes de fuerza, lo que sí aumenta el momento. Luego tienen esta fuerza, ¿sí? Conviene
separarla o, como siempre, trabajar con sus componentes en X y en Y. ¿Sí? Y bueno, ahí está. ¿Sí? Con eso ya pueden trabajar. No sé. Porque aquí dice calcular la distancia, calcular las resultantes. Ah, pero el momento no les pide el momento. Solamente le está pidiendo las distancias, nada más fácil todavía. ¿Sí? Así que no tiene, es muy fácil el ejercicio. Bueno, sistema de fuerzas espaciales. Determinar analíticamente el sistema resultante de fuerzas par respecto del sistema de ejes coordenados de cada estructura. Bueno, ¿qué hay más de una estructura que dice de... o esta es la única? Esa es la única, profe. Eso es lo único, profe. Bueno, si quieren pueden usar álgebra tensorial y trabajar ahí con vectores y otras cosas, pero aquí el sistema de ejes coordenados, pero háganlo físicamente, ¿sí? Para que les sirva interpretarlo, ¿sí? Entonces, aquí dice determinar analíticamente el sistema resultante de fuerza par respecto del sistema de ejes coordenados. Es decir, la fuerza y el momento que provoca. Esta fuerza de 40 libras genera un momento alrededor de ¿qué ejes? X y Z. Exactamente, alrededor de X y alrededor de Z. Produce un momento mz